Ya está con nosotros Juan Pablo Enríquez. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Adrián? ¿Cómo le va a toda la audiencia de la radio pública marciense? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Estamos hoy... ¿Estás en una carrera de auto? No, vivo cerca del autódromo de Paraná y hay días que no se puede ni estar del ruido de motores. A los que les gusta... Ahí está, los que son fierreros. A los fierreros todo bien, pero para todos los días no lo recomiendo. No lo hagan en sus casas. No. ¿De qué va hoy la columna, Juan? Sí, te escuchaba en la introducción y bueno, necesitamos comentar que el fin de semana, después de 20 años, hubo una sesión, un fin de semana, vinculada con el tema de la modificación del impuesto a las ganancias y también de los topes de monotributo, ¿no? Que no es menor y quizá alcanza la mayor cantidad de población. Hay mucha gente que por ahí se encontraba al límite de pasar a ser responsable en cripto y ahora con las nuevas escalas que se van a aprobar, falta media sanción, eso se va a acomodar un poco a lo que han sido los incrementos de precios y demás a lo largo del año 2020. Pero más que nada decir que hubo una maratónica sesión que terminó casi el domingo a las 8 de la mañana. Es bueno ver a nuestros legisladores trabajando un fin de semana así. Y en esa maratónica sesión... A pesar de Iglesias, ¿no? Sí. Qué tipo irrespetuoso, ¿no? La Permanentemente, no deja escuchar a nadie. Estuvo muy bien Sergio Massa en la intervención y en la definición que hizo sobre Fernando Iglesias. Estuvo muy bien, inclusive me gustó mucho el cierre de Máximo, haciendo mención siempre a todo un relato de lo que tuvo que ver, cómo llegaron ahí, ¿no? Porque hay casi 1.500.000 personas que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias. Estamos hablando, quizás ya lo hemos hecho mención en circunstancias anteriores, pero no está de más decirlo, 1.500.000 personas, de las cuales 300.000 son jubilados que van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias, y eso van a ser recursos que se van a volcar al mercado interno con un esfuerzo importantísimo del Estado Nacional, pero que tiene en los bolsillos de la gente, eso hay que reconocerlo y hay que mencionarlo, que tiene un efecto multiplicador, ¿no? Los recursos en el bolsillo de la gente lo que hacen es aumentar la demanda, el consumo, y eso obviamente termina repercutiendo de manera positiva en el aumento también de la producción para poder abastecer esa demanda. Ese es el círculo virtuoso que tiene la economía. Es una feliz noticia, una gran medida que tomó este gobierno para esos sectores medios con mejores ingresos, que ahora solamente va a haber el 7% de los trabajadores registrados que van a pagar impuestos a las ganancias. Antes estábamos hablando de un 25%. Ahora bien, vos mencionabas recién el tema de los precios, ¿no? Y el gran desafío, como decimos siempre, que tiene este gobierno no es solamente construir paritarias dignas, sino también controlar esas cadenas formadoras de precios, que quizás es el escollo fundamental que tiene conjuntamente con la deuda y que también está de alguna manera vinculado. La deuda es el gran pie en la cabeza que tiene la economía argentina, que nos hace perder autonomía e independencia para poder tomar nuestras propias decisiones. Se está trabajando en la construcción de consensos, sobre todo con la oposición, con esa oposición más dialoguista, de alguna manera para involucrarlos en un pedido del Fondo Monetario Internacional para extender plazos de la mayor forma posible y para reducir la tasa de interés, algo parecido a lo que se hizo con los bonistas en la renegociación del año pasado, algo similar a lo que planteó Cristina en su intervención de la semana pasada y a lo que planteó Alberto también en su presentación en Sobredosis de TV el pasado fin de semana. Necesitamos plazos. A ver, la Argentina tenía entre 2022 y 2023 más de 40.000 millones de dólares de pago de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso es cumplible e incumplible en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Fíjense el enorme grado de irresponsabilidad y que la mayor parte de la población no está enterada de ese tipo de cuestiones, ¿no? Casi 40.000, ¿de dónde va a sacar la Argentina 40.000 millones de dólares en 2 años para hacer frente a un endeudamiento que no sabemos dónde está, digamos? Es una locura y necesitamos urgente que se investigue ese tema, y seguramente la oposición, porque si tiene pretensiones de gobernar la Argentina, va a querer un país desendeudado
y no un país endeudado que te impide realizar gestiones de política en todos los ámbitos, ¿no? En relación a este tema, bueno, viste que a uno le apasiona la información y la información política sobre todo, y también apasiona esa escuela que fue, por ejemplo, el profe Romero cuando tenía las secciones que te decía pero, cuando iba en la lectura de los titulares de Clarín, de la manera de presentar la noticia. ¿A qué voy? Tanto Clarín como La Nación y todo de ahí abajo que responden a estos medios y todo aquel inocente que dice tener, bueno, yo tengo a cargo, inocente no, tengo a cargo un medio en redes sociales, copio y pego hasta el título que manda La Nación, que no está mal, no estoy diciendo está mal, pero cómo se desvirtúa todo. ¿Qué bajada de línea instalaron los medios hegemónicos? Que Cristina dijo que no hay que pagar la deuda. Sí, totalmente. Eso es falso. O sea, en estas condiciones no podemos pagar la deuda. Y se olvidaron de decir lo que dijo Cristina. Nos hemos caracterizado por pagar las deudas. Deudas que no toman los gobiernos populares. Entonces, en esta línea de desinformación, de descomunicación de estos medios, instalaron que Cristina pidió no pagar la deuda. Cristina y Alberto hay una tensión, hay mala relación, instalaron eso. Alberto estuvo con el perro Berbisky, que eso es otro apartado, vamos a tener que después hacer un comentario, Juan. Estuvo con el perro Berbisky en Radio del Plata el domingo a la mañana y le dio la razón a Cristina. Ante la evidencia, ¿qué hicieron los medios hegemónicos? Bueno, Alberto otra vez volvió a ceder con Cristina, pero ese triángulo amoroso está mal. Así lo presentó TN. Ese triángulo amoroso está mal. ¿A qué triángulo hacía referencia? A Fondo Monetario Internacional, Alberto y Cristina. Nunca lo mencionan a Guzmán, nunca mencionan al equipo de los cracks de los últimos 50 años que fueron los que nos llevaron a esta deuda, terrible deuda. Nunca mencionan nada. Instalaron que Cristina otra vez se le metió a Alberto, que se hace lo que Cristina dice y quiere, y que Cristina dijo no se paga la deuda. Y no es así. Yo he discutido con varios colegas de acá de la zona, muchachos. Lean toda la información, cada cual pone y aporta lo que quiera, pero por favor, si vamos a citar, citemos textual. He leído medios regionales en redes sociales que ponen, Cristina dijo no vamos a pagar la deuda. Por lo menos tomate el trabajo de citarle lo que dijo. Después saca la opinión, si vos creés, vas a hacer una conclusión en base a lo que interpretás, pero por lo menos citás textual. Vos sabés que me molesta esa parte, ¿viste? De seguir la inducción de estos medios nacionales. Si hay algo que hace la clase dominante es comunicar muy bien y creo que tienen años luz de diferencia con los sectores populares. Lamentablemente nosotros no tenemos organización en términos de comunicación y va saliendo como se puede, y uno de esos casos paradigmáticos es cómo comunica el gobierno, ¿no? Sí, justamente Alberto y Cristina dicen lo mismo. El que dice que no hay que pagar la deuda es del Caño, no Cristina. Claro. Cristina justamente, si algo se caracterizó el kirchnerismo, fue de desendeudar a la Argentina. Es cuestión de estudiar un poquito y no repetir esos armados mediáticos que vienen de parte... A ver, hay dos noticias fundamentales del fin de semana que, independientemente de la deuda, que tiene que ver en cómo forman la cabeza estos grandes medios. Primero, Infobae, quiero decir, es de Daniel Haddad. Uh-huh. Es el medio digital más visitado de toda la Argentina y de Latinoamérica. Sí, para que se den una idea. Daniel Haddad es un emisario directo de la Embajada de Estados Unidos, uh-huh, y tituló el otro día, luego del conflicto entre Alberto Fernández y Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, Lacalle Pou quiere jugar en la Champions League y Alberto Fernández en un solteros contra casados. Exactamente.
eso tiene una repercusión enorme porque sobre todo los sectores más despolitizados del país consumen Infobae y toman como propio. Entonces, ¿qué hacen con esta noticia? Endiosan a Uruguay, que está repitiendo el mismo escenario de Argentina en el gobierno de Macri y lo mismo que está haciendo Bolsonaro en Brasil. Son totalmente una agencia de los Estados Unidos y están obviamente de alguna manera ensuciando la imagen de Alberto Fernández, todo vinculándolo con Venezuela y demás, pero tiene que ver con... Sí, porque ahí asocian la salida del Grupo de Lima, te presentan el Grupo de Lima como si fuera la Federación de los Pueblos Libres de Artigas, más o menos, ¿viste? Sí, el Grupo de Lima es el acuerdo de países dominados por Estados Unidos, el más claro que eso imposible, ¿no? De resistencia nada, de sumisión todo. Que el propio Macron le bajó el pulgar. Así es, totalmente. Y después hay otra noticia que es tremenda, pero también va en el mismo marco. El día viernes Clarín titula por los planes sociales falta mano de obra en el campo y se pueden perder las cosechas en varias zonas del país. Es una locura. ¿Eso qué implica? Que en los sectores rurales muchísimas veces se tiene trabajo irregular y trabajo prácticamente esclavizado, ¿sí? Que los planes sociales igualen, que los programas sociales igualen esos ingresos que obtiene la gente, implica de que los ingresos que tienen en esas tareas prácticamente esclavizantes son paupérrimos. Entonces tenemos que rediscutir esa manera de comunicar y sobre todo cuál es el contenido, ¿no? Porque acá ellos lo que pretenden decir que se están fomentando vagos que no quieren trabajar y es todo lo contrario. Ellos lo que quieren son trabajadores esclavos para poder optimizar la rentabilidad de sus grandes parcelas de tierra. ¿Sabés lo que quieren para el oyente de acá, de la zona rural del departamento Tala, para los propios oyentes del departamento Tala? Quieren los Cornejos. ¿Quiénes son los Cornejos? Los pobres hermanos Cornejos que fueron explotados. En Lucas. No en Rosario del Tala. ¿En Rosario del Tala? Sí. Que fueron explotados por la familia Echeverre, por el clan Echeverre, en esas estancias del clan Echeverre, que tienen acá, una de ellas acá en el departamento Tala. Los hermanos estaban obviamente en condiciones inhumanas de vivienda, obviamente sueldo negro, a la mejor época de Urquiza le pagaban con la nada misma. Bueno, eso es lo que quiere Clarín, eso es lo que quieren los accionistas de Clarín, estas grandes empresas. Pues sabes, Juan, estuviste bien en citar esto porque yo lo leí y me indignó, porque, a ver, no quieren trabajar porque cobran plan social, no, quieren trabajar, pero quieren un plan social, uno de los planes que un ingreso digno. Es un ingreso digno porque te permite cuestiones que el Estado está suplantando, que no lo están haciendo estas empresas. Es terrible, tenés razón, es terrible lo que han hecho. Bueno, pero esos son ejemplos de cómo ellos, como decía Gramsci, siempre lo repetimos, quien controla las palabras controla la realidad, conforman un sentido común, que lo dijo Cristina el otro día en su discurso por el 24M. El gran problema es el sentido común dominante que ellos logran imponer. Acá logran imponer que Alberto Fernández no existe, que la calle Pou es el mejor presidente de la historia, y logran imponer que los sectores populares no quieren trabajar porque cobran planes sociales. Eso es lo que después el común de la gente, y uno lo ve cuando va al supermercado, cuando habla con nuestros pares, digamos, cómo repiten ese latiguillo. No tenemos capacidad de profundizar en los temas. Y lo mismo pasa con los discursos de Cristina. No es lo mismo escucharla directamente a ella que escuchar lo que dice el medio, que ya de alguna manera lo manipuló a ese discurso, ¿sí? Está la información pública y la información publicada, diría Rafael Correa, y es así. La patria socalera, dijo en su momento Aníbal Fernández. Son grandes debates que tenemos que dar en el próximo tiempo. Creo que este proyecto político hoy que tenemos que dar, y yo agregaría algo, que no debemos de dejar de darlo. A veces me preocupa cuando ciertos sectores que están dentro de los gobiernos populares dejan de dar estos debates. No, el tema es que cuando dejamos de dar estos debates hay que imponerlos permanentemente, porque la estamos perdiendo, esa
esa batalla cultural permanente contra ese sentido común hegemónico lo estamos perdiendo. Inclusive el Estado se está haciendo poco porque desde un inicio se trató de consensuar con estos sectores y estos sectores no consensúan, se arrollan. Entonces eso está muy claro y creo que bueno, ha cambiado un poco la idea el gobierno nacional de esa matriz, pero es muy difícil de revertir, y inclusive tenemos pocos voceros mediáticos que salgan a defender ideas. El otro día recomiendo una nota más que interesante. ¿A José Pablo? No, del artista Santoro en el de Daniel Santoro. Domingo, sí. Que el tipo dice que hay que militar la economía. Se habla muy poco de economía, digamos, y hay cuestiones centrales que hay que rediscutir. Porque si no muchas veces nos hablan de cuestiones accesorias, y acá lo importante, y bien mencionaba Cristina ganó en el 2011 porque crecíamos al 12%, en el 2015 empezamos a decrecer, Macri ganó en el 2017 porque la economía crecía. En definitiva, la gran mayoría de la gente, independientemente del factor odio que existe y es mucho, y sobre todo ese sector independiente que es el que define las elecciones, vota con el bolsillo. Entonces hay que comenzar a potenciar la rediscusión de las cuestiones económicas, y justamente este gobierno ha hecho muchísimas cosas importantes, más allá de algunos resultados que tienen que ver sobre todo cómo recibió la Argentina esta gestión el 10 de diciembre de 2019. Pero sobre eso hay que seguir trabajando y hay que seguir tratando de instalar ciertas cuestiones que tienen que ver con defender los intereses del pueblo. Si Argentina hoy hubiera estado gobernada por una facción liberal como lo es Brasil, tendríamos absolutamente colapsada nuestra matriz sanitaria y seríamos un apéndice de Estados Unidos. La verdad que no sería para nada fructífero para el conjunto de la población. Acepto y voy a leer esa entrevista al artista plástico Daniel Santoro, quienes en los últimos años junto a Pedro Saborido han hecho un trabajo interesante en diferentes disertaciones y charlas que están en YouTube, son muy recomendables, del cual Saborido toma muchas de esas charlas para uno de sus últimos libros que habla de peronismo. Y les recomiendo y te recomiendo, Juan, la entrevista que le hace Caballero en Caballero al Día a José Pablo Feynman. No la puedo escuchar, pero la voy a escuchar. Habla de que Cristina es la única líder popular que tiene en Argentina. Sí, va por la línea, de lo que mencionás de lo que dijo Santoro, va por esa línea, y también José Pablo Feynman el bueno, ¿no? Hace un par de recomendaciones literarias por donde está trabajando y habla de como sociedad, como seres humanos, bueno, cómo nos está dejando o qué está demostrando de qué somos las personas, cómo hemos reaccionado. Y la verdad que hace una observación sobre ese tema muy, muy particular y muy recomendable. Muy recomendable. Así que, Juan, y a todos, esa entrevista está espectacular, está en el Facebook, la página de Caballero al Día. Roberto Caballero es el director de la revista Contraeditorial, que la verdad, a mi criterio, uno de los mejores periodistas que tiene la Argentina. Sí. Y la revista Contraeditorial, muy, pero muy buena. También recomendable. Juan, 10 en punto de la mañana. Tengo la gente acá de la deportiva que me está haciendo señas, así que te agradezco. ¿Y por qué dije que tengo la gente de la deportiva? Porque le voy a decir que le haga una entrevista ahí a la gente del autódromo para hablar un poco de los fierros, ¿viste? Bueno, cuando se haga alguna carrera, les hago de cronista de acá. Totalmente. Ponemos un puesto de choripán y hacemos de cronista. Al estilo Mouros. Exactamente. Un abrazo grandote para la gente de Massa. Chao. Juan Pablo Enríquez, La Mañana de la Fonda.